En un distrito ficticio llamado Glendale Hills, en algún lugar de Estados Unidos, la tensión era parte cotidiana de la vida en las calles. Los habitantes estaban acostumbrados a ver autos patrulla pasando a toda velocidad, sirenas resonando a cualquier hora y oficiales deteniendo a sospechosos en cada esquina. A pesar de que la ciudad en apariencia lucía próspera, grandes edificios, vecindarios ordenados y parques bien cuidados, los viejos prejuicios y la desconfianza hacia las minorías permanecían arraigados en ciertos sectores de la policía local. Entre los oficiales con peor reputación destacaba el sargento Cole Hastings, un hombre de mirada gélida y sonrisa sardónica, conocido por sus métodos poco ortodoxos y por los constantes roces con la comunidad afroamericana de Glendale Hills. No era la primera vez que se le acusaba de usar un lenguaje racista o de detener arbitrariamente a personas de color sin causa justificada, pero siempre lograba evadir las consecuencias gracias a sus conexiones políticas dentro de la fuerza. Aquella mañana calurosa de verano, el sargento Hastings encabezaba un operativo en las afueras de un edificio de oficinas gubernamentales. Rumores indicaban que se investigaba un posible tráfico de información clasificada y que autoridades federales se habían desplazado hasta Glendale Hills para colaborar con la policía local. Sin embargo, Hastings no se mostraba particularmente complacido con la idea de tener a forasteros en su ciudad, y mucho menos si se trataba de agentes federales con mayor rango que él. Estaba convencido de que la policía de Glendale Hills podía manejar la situación sin ayuda externa. Desde que la noticia del operativo llegó a las calles, se percibía un aire de expectación. La prensa local hablaba de la inusual presencia de vehículos oficiales con siglas del FBI, y algunos testigos aseguraban que un grupo de agentes federales había ingresado al viejo almacén abandonado donde se presumía que se transaban documentos ilegales. El sargento Hastings, irritado por no estar al frente absoluto de la operación, rondaba la zona exhibiendo su autoridad. Daba órdenes con voz áspera, exigía a sus subalternos controles de identidad en cada esquina, sobre todo, vigilaba de reojo a los agentes del FBI, a quienes consideraba intrusos en su territorio. Cerca del mediodía, cuando el sol ya pegaba con fuerza sobre el asfalto, llegó a la escena un agente federal con una presencia que no pasaba desapercibida. Su nombre era Asa Williams, un agente especial del FBI de tez oscura y porte decidido. Vestía un traje negro impecable, una placa reluciente enganchada en el cinturón y la confianza inquebrantable de alguien que sabía lo que hacía. Su llegada parecía simbolizar el relevo de la primera tanda de agentes, pues la investigación se intensificaría con su respaldo. Aunque ella no conocía a Hastings personalmente, había oído de oficiales difíciles en Glendale Hills, pero no pensaba que fuera algo más que un simple roce de jurisdicciones. Apenas Asa cruzó la zona acordonada, el sargento Hastings la vio como una amenaza directa a su dominio. Algo en su mirada, tal vez el orgullo herido o un rastro de racismo que palpitaba bajo su uniforme, lo llevó a interceptarla abruptamente. Sin el menor gesto de cortesía, le bloqueó el paso, con la mano sobre su arma, le exigió su identificación. Asa, sorprendida por el tono hostil, le mostró su placa e incluso le explicó que venía a supervisar la colaboración entre la policía local y el FBI. Pero Hastings parecía no escuchar. En su mente, esa mujer afroamericana con rango federal era un agravio, un recordatorio de que el control que ejercía en su jurisdicción podía verse desafiado. Alzó la voz, exigiendo que Asa retrocediera, y cuestionó la legitimidad de su presencia. Si crees que puedes llegar aquí con tus aires de grandeza federal, estás muy equivocada. Este lugar está bajo mi mando. El encontronazo llamó la atención de otros agentes y de algunos ciudadanos curiosos que se asomaban tras los cordones policiales. La agente Williams, acostumbrada a enfrentar situaciones tensas sin perder la compostura, intentó calmar las cosas. Le habló a Hastings en un tono profesional, recordándole la importancia de la cooperación interinstitucional, pero él no solo se negó a escuchar, sino que también se permitió lanzar comentarios despectivos sobre su capacidad y de forma velada, sobre su origen. La jefatura cree que enviando a cualquiera con una placa federal pueden resolver nuestros asuntos. Pero ya verán que eso aquí no funciona, espetó con desdén, provocando que algunos oficiales más jóvenes se removieran con incomodidad. Asa sintió la sangre hervir bajo la piel. No era la primera vez que se topaba con un colega reticente,
pero jamás había experimentado un rechazo tan abiertamente cargado de prejuicio. En su formación como agente federal, la habían entrenado para actuar con tacto y cumplir los protocolos, pero esa actitud hostil del sargento rompía todos los límites de la profesionalidad. Con la voz firme, le recordó que estaba en plena misión oficial y que, como representante de la ley federal, tenía derecho a estar en la escena. Hastings, desafiante, insistió en que esa misión no podía inmiscuirse sin autorización real y amagó con esposarla, delante de todos, si no se apartaba de su camino. La tensión creció a tal punto que otros policías e incluso algunos agentes del FBI se aproximaron para evitar que se produjera un espectáculo bochornoso. No obstante, en la mente de Asa Williams se agitaba una mezcla de indignación y coraje. Tenía claro que no cedería a la intimidación de un hombre que utilizaba su placa local como arma de discriminación. Siguió firme, manteniendo la compostura, pero sus ojos reflejaban el fuego de alguien que no estaba dispuesto a aceptar un atropello injustificado. De pronto, el ambiente se volvió tan denso que se podía cortar con un cuchillo. La mirada helada de Hastings se clavaba en la agente, y el murmullo de curiosos y policías detrás de las barreras se alzó en un murmullo expectante. El sargento dio un paso más hacia adelante, con un gesto brusco, trató de arrebatarle el pase de identificación que colgaba de su cinturón. Asa retrocedió para evitarlo y, en ese momento, Hastings la empujó con el brazo, intentando doblegarla por la fuerza. Fue la gota que rebalsó el vaso. La violencia de su gesto no solo era un acto de prepotencia, sino un claro mensaje de que su racismo y su abuso de autoridad podían llegar a los golpes. Algunos oficiales soltaron exclamaciones de asombro, el público retenía el aliento, temiendo lo peor. Pero allí, frente a todos, Asa comprendió que había llegado el punto de defenderse. Antes de que Hastings pudiera volver a tocarla, la agente Williams, con la velocidad y la precisión propias de su entrenamiento, se zafó de su agarre y se colocó en una postura defensiva, mostrando al sargento que no iba a tolerar una agresión física. Fue un instante cargado de adrenalina. La agente del FBI se plantó ante Hastings sin retroceder un milímetro, y en la mirada del oficial se dibujó una mueca entre la furia y la incredulidad, como si no concibiera que una mujer, y además afroamericana, se atreviera a enfrentarlo. Durante un par de segundos, ninguno de los dos se movió, pero bastaba con ver el temblor de los puños del sargento para entender que esto podía terminar muy mal. Fue entonces cuando se escuchó el helicóptero sobrevolando el área y resonaron las sirenas de refuerzo que llegaban para custodiar la zona. Aquello añadió un matiz de dramatismo a la escena, como si todos estuvieran en el preámbulo de un conflicto mayor. El aire caluroso de Glendale Hills se volvió insoportable, cargado de tensión y de la promesa de que algo grande estaba a punto de suceder. La gente esperaba, las cámaras de algunos transeúntes grababan a escondidas y los policías se miraban entre sí, sin saber qué hacer. ¿Sería Hastings capaz de arrestar injustamente a una agente federal? ¿Y cómo reaccionaría Asa si él volvía a atacar? La historia que se estaba escribiendo en aquel cruce de calles no era solo la de un choque de jurisdicciones, sino la de un verdadero enfrentamiento moral, la visión retorcida de un sargento racista contra la determinación de una mujer que, con su placa y su dignidad, buscaba hacer valer la ley por encima de los prejuicios. Aún sin saberlo, todos en Glendale Hills estaban al borde de presenciar un momento que podría cambiar su percepción de la justicia. Sin embargo, la tensión no haría más que crecer cuando, entre los rumores y las sirenas, se dio a conocer que la situación en el almacén abandonado, el epicentro de la presunta operación criminal, iba a requerir la intervención inmediata de las fuerzas federales, y que el sargento Hastings, empecinado en demostrar su autoridad, pretendía tomar el mando a toda costa, ignorando la presencia oficial de la agente Williams. Todo parecía indicar que aquel incidente en la calle no sería más que el primer asalto de una confrontación con repercusiones mucho más graves, tanto para la ciudad como para el propio Hastings, quien aún no imaginaba la sorpresa que se llevaría al descubrir la capacidad y el coraje de la mujer a la que intentaba subestimar. En cuanto se divulgó la necesidad de intervenir el almacén abandonado, la tensión acumulada entre el sargento Hastings y la agente Asa Williams llegó a un punto crítico. Con los nervios a flor de piel y el sol abrasador cayendo sin piedad sobre la calle, el oficial local decidió que no iba a permitir que nadie, y menos una forastera, le arrebatara el control de la situación.
Sus subordinados se inquietaron al ver cómo Hastings ordenaba a varios de ellos adelantar la incursión, ignorando los procedimientos federales que reclamaban prudencia y planeamiento en un caso de tráfico de información clasificada. Para sorpresa de todos, Asa Williams decidió no retroceder. Con paso firme y acompañada por 2 agentes del FBI que también habían llegado a la zona, se encaminó al perímetro donde ya se escuchaban los murmullos de oficiales y curiosos alrededor del edificio. Había un aire de incertidumbre que podía palparse, un murmullo colectivo que anunciaba que algo monumental estaba por desatarse. La joven agente, con el ceño fruncido y la determinación de alguien acostumbrado a situaciones límite, trataba de no mostrar la rabia que le hervía en la sangre tras el atropello que había sufrido. Y sin embargo, cada tanto sentía el ardor de la injusticia. ¿Cómo era posible que, incluso siendo parte de un cuerpo federal, tuviera que enfrentar un prejuicio tan flagrante? Apenas Asa y sus compañeros del FBI se aproximaron al callejón que conducía a la entrada principal del almacén, el sargento Hastings irrumpió con una orden tajante: «Aparta a tus agentes, esta es mi operación, no necesitamos a nadie más». La arrogancia y la hostilidad se mezclaban en su voz, pero esta vez, en lugar de amedrentarse, Asa mostró su placa con una serenidad que impresionó incluso a los policías locales más escépticos. «Sargento, su jurisdicción termina donde comienza el interés federal», dijo, y con la autoridad que le confería su rango, exigió el paso para ella y su equipo. Hastings, en un acto de bravuconería, la retó a exhibir la autorización firmada desde Washington que le otorgaba el poder de liderar la operación. Sin embargo, la jugada le salió mal. Asa Williams llevaba copias de los documentos oficiales en su carpeta, donde se confirmaba que, debido a la naturaleza del crimen, filtración de datos confidenciales del gobierno, la operación estaba bajo supervisión directa del FBI. Al leerlos, Hastings quedó mudo unos instantes, con la mandíbula tensa, consciente de que podía ser relevado en cualquier momento si persistía en su actitud. Aún así, su orgullo no cedió. Con un bufido, se apartó a regañadientes, permitiendo que la agente y sus hombres se acercaran a la puerta cerrada del almacén. Entre el murmullo creciente de la multitud que se había reunido tras las vallas de seguridad, Asa y un equipo táctico federal ingresaron al edificio en penumbra, donde reinaba un olor rancio a polvo y cartón mojado. El interior era un dédalo de pasillos llenos de cajas apiladas, un laberinto perfecto para ocultar cualquier tipo de operaciones ilícitas. Según la información de inteligencia que el FBI había recogido, aquel lugar servía como base de operaciones para un grupo criminal especializado en la venta de documentos clasificados robados. Mientras la agente Williams avanzaba con cautela, sosteniendo su arma con mano firme, notó la presencia de Hastings y un par de sus oficiales pisándole los talones. El sargento, incapaz de quedarse fuera del juego, había decidido adentrarse tras ella con intención de mostrar quién mandaba. La tensión, a cada paso, se hacía insoportable. Bastaba con mirar los gestos hoscos de Hastings y sus comentarios sarcásticos para evidenciar el profundo resentimiento que sentía hacia Asa, cuyo único delito era ser una agente afroamericana con un rango superior. De pronto, un estrépito resonó al fondo del corredor, seguido de varias voces masculinas que gritaban órdenes contradictorias. El grupo criminal, advertido de la presencia de las fuerzas policiales, se preparaba para resistir. En un parpadeo, se inició un intercambio de disparos que retumbó en aquel espacio cerrado, creando una atmósfera de caos. Asa y sus colegas federales se dispersaron, tomando cobertura tras las columnas de concreto. Hastings y sus hombres también se replegaron, atrapados en ese laberinto de cajas, sin un plan claro y con el orgullo herido por verse superados por la meticulosidad táctica de los federales. Fue en medio del estruendo de balas y el sonido de metal cayendo, que Asa demostró su valía, coordinó a sus compañeros para rodear a los sospechosos, manteniendo una comunicación constante por radio y emitiendo indicaciones claras. Más de una vez escuchó los improperios de Hastings que gritaba: «Esa es mi detención», pero ella no se dejó distraer y persistió en avanzar con precisión. En un giro inesperado de los acontecimientos, 2 de los criminales tomaron por sorpresa a Hastings, quien se había adelantado de forma temeraria. Lograron sujetarlo, presionándole el arma contra la sien, mientras exigían que los federales se retiraran o lo matarían.
Ante el grito de auxilio de un oficial local, Asa emergió de su posición y encaró a los agresores con aplomo. Uno de ellos disparó al aire para intimidar, y el eco del disparo resonó como una advertencia mortal. Sin perder la sangre fría, la agente Williams exigió que soltasen al sargento, negociando con ellos para evitar un desenlace fatal. Sus compañeros federales ya habían asegurado el resto del perímetro, pero aquel instante era crítico. Si los agresores apretaban el gatillo, Hastings caerían allí mismo. En una fracción de segundo, Asa tomó la iniciativa. Se comunicó por señas con uno de sus compañeros, atrayendo la atención de los delincuentes hacia ella para que el otro pudiese acercarse por un costado. El plan funcionó de forma impecable. Mientras el arma se desviaba por un instante hacia la agente, su compañero táctico logró reducir al criminal más agresivo, tumbándolo al suelo de un certero golpe. Asa, por su parte, desarmó al segundo con un movimiento de artes marciales que dejó a todos boquiabiertos. En un pestañeo, la pistola voló por los aires y el atacante cayó de bruces con las muñecas torcidas en un gesto de dolor. Hastings, aturdido pero vivo, se apartó de la línea de fuego. El peligro inmediato había pasado, y en cuestión de minutos, los federales tenían a los criminales esposados y bajo control, mientras el resto de la banda, consciente de la encrucijada, se rindió ante la superioridad policial. El almacén se llenó del crujir de botas y del parloteo urgente de las radios, mientras uno a uno los involucrados eran detenidos. La agente Williams coordinó el aseguramiento de las evidencias y se cercioró de que los heridos recibieran atención médica, actuando con la calma de quien sabe que la ley se ha impuesto. Hastings permaneció en silencio, atónito ante la eficiencia de aquella mujer a la que horas antes había intentado humillar. Para gran incomodidad del sargento, algunos de sus propios oficiales se mostraban visiblemente aliviados, agradeciendo en voz alta que Asa y su equipo hubieran intervenido con profesionalismo. Con el pasar de los minutos, el operativo se cerró de forma oficial, y los documentos robados fueron recuperados. Afuera, la prensa esperaba ansiosa la salida de la agente, que se había convertido en heroína a ojos de muchos. Cuando salió del almacén con el informe preliminar en la mano, Asa Williams se topó con la multitud que se agolpaba a lo largo de la cinta de seguridad. La gente la vio aparecer junto a sus compañeros del FBI, y surgieron aplausos espontáneos. En la primera línea de curiosos, se colaban los flashes de las cámaras y los micrófonos de reporteros locales. Sin embargo, su mirada se cruzó con la de Hastings, que emergía detrás con paso vacilante y un gesto demacrado. Entre ambos se produjo un instante de calma tensa. Nadie sabía qué sucedería. ¿Se atrevería el sargento a atacarla nuevamente con sus burlas racistas? ¿Se tragaría su orgullo y le daría las gracias por haberle salvado la vida? El oficial se acercó con lentitud, recorriendo con la mirada la congregación de curiosos, los agentes federales y las cámaras apuntando hacia él. Todo indicaba que, por primera vez, Hastings entendía cuán al borde del abismo había estado. Finalmente, en un acto que mezclaba humillación con un tímido reconocimiento, Hastings extendió la mano hacia Asa, murmurando algo que sonó a un gracias entrecortado. Ella lo observó un segundo sin moverse, recordó todas las ofensas que le había soltado horas atrás, las sospechas de que su racismo no era un hecho aislado, sino parte de un sistema corrupto. Sintió la necesidad de reclamarle su conducta y denunciarlo por maltrato y discriminación, algo que, llegado el momento, probablemente haría por vía oficial. Sin embargo, en ese preciso instante, optó por no rebajarse a la hostilidad en público. Mantuvo la cabeza erguida y aceptó el apretón de manos muy brevemente, sin esbozar ninguna sonrisa. Era un gesto simbólico, no disculpaba su actitud, pero demostraba que su fortaleza moral estaba por encima de los prejuicios. Con el operativo finalizado y los culpables en custodia, la prensa cubrió la historia con titulares que relataban cómo la agente del FBI Asa Williams había salvado la situación, de paso, al propio sargento local. En Glendale Hills, las conversaciones sobre los abusos racistas de la policía cobraron un nuevo brío. Algunos ciudadanos se preguntaban si Hastings y oficiales de su calaña recibirían el castigo correspondiente, otros aplaudían a Asa por su profesionalismo. Se rumoraba que la agente no pensaba dejar pasar el asunto y que tomaría las medidas necesarias para denunciar su experiencia y la agresión sufrida.
Fuera como fuese, aquello marcó un antes y un después en la ciudad. Una mujer negra, con su tempel y su placa federal, había demostrado que la ley no tenía color y que ningún cargo otorgaba derecho a la discriminación ni al abuso de poder. En los días posteriores, las autoridades locales se vieron forzadas a reconocer públicamente la labor del FBI, agradecer la colaboración en la detención de la red criminal y abrir una investigación interna sobre el comportamiento del sargento Hastings. Mientras tanto, Asa Williams regresó a sus oficinas centrales llevando no solo el informe del caso, sino también la convicción de que su trabajo no terminaba ahí. Lo ocurrido en Glendale Hills servía de testimonio vivo del racismo sistémico que aún persistía en muchos rincones del país, y ella, con la fortaleza que la caracterizaba, estaba decidida a seguir luchando desde su posición para erradicarlo. De un modo u otro, aquel episodio dejó claro que subestimar a una mujer con coraje y principios sólidos, sin importar su origen, puede acarrear consecuencias inesperadas para quienes creen ostentar el poder de manera absoluta.